Muy bien, buenos días. Vamos a dar inicio a esta clase virtual correspondiente al día 30 de abril. Bueno, ayer vieron las noticias con respecto a la cuarentena, ¿verdad? Lo que planteó la presidenta. Y les digo que tiene razón con respecto a que estamos en el momento más álgido de la pandemia. Parar ahora sería como, o sea, parar la cuarentena sería como detener la cuarentena y salir a la calle sería como echar a perder todo lo que se ha hecho hasta ahora. Me parece que ante la situación económica que hay y demás, el concepto este de ir flexibilizando en la medida de la realidad de los lugares, tanto departamentos como provincias, pueblos y demás, municipios, es acertado. E incluso dividir eso como lo han hecho en tres dimensiones, ¿no? Lo que está más grave, lo que está medio y lo que está no tanto, va a posibilitar que la gente pueda, ¿no? Producir económicamente y a la vez protegerse, ¿no? Lo que ahora estoy viendo que, bueno, se extiende hasta el 10 y el 10, yo me imagino que cerca del 10, 9, 10, van a decir entonces si Santa Cruz se mantiene en cuarentena así estricta, que me parece que va a ser así, por la cantidad de casos que están declarándose cada día, que van en aumento, a veces son hasta 40 diarios. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. De todas maneras, después del 10 vamos a tener claro dónde va a estar situada la visión con respecto a nosotros, al departamento y a la ciudad. Y ahí sabremos qué va a pasar con clases y demás. Por lo menos hasta ahora, clases presenciales están suspendidas. Y me pareció ver que estaban suspendidas hasta finales de mayo. Pareció que decía 31 de mayo. De todas maneras, yo pienso que ya entre hoy y mañana vaya a haber una reunión de docentes y ahí nos van a dar la información y yo se la pasaré a ustedes. Pues estamos entonces a la expectativa de lo que pase. Muy bien, voy a compartir pantalla. Lo primero que quiero revisar, ¿verdad?, es el avance del perfil para el parcial. Nosotros tenemos, ¿verdad?, ya trabajado desde en el planteamiento del problema, desde el tema hasta la justificación. El documento que se va a entregar, el primer documento, tendría, así como he dicho, desde el planteamiento del problema, desde el tema hasta la justificación, y tendría además la bibliografía, ese listado de bibliografía que ustedes inicialmente han encontrado siguiendo la norma APA. Ese sería el primer documento. El segundo documento que tienen que entregar es la estructura externa e interna del artículo con sus partes y su contenido, y también entonces la bibliografía, que sería la misma, ¿verdad? Estos dos documentos, ya esto lo tenemos claro, por eso está en verde, porque hemos avanzado todo. ¿Alguna duda con respecto a los dos trabajos estos? Para pasar a ver las estructuras de los trabajos. Muchachas, ¿tienen alguna duda con esto? Dice sobre las partes de APA. ¿Qué? Sobre la bibliografía. Sí. ¿Esa Dime. lista es la que vamos a escribir en el desarrollo? Claro, esa lista es la que ustedes van a usar después, los materiales. Recuerden que ustedes aprendieron en expresión oral y escrita. Ustedes aprendieron a buscar información, ¿verdad?, a través de diferentes fuentes. En este caso, debido a la situación de cuarentena en que estamos, ustedes han podido generalmente, a no ser que tengan libros en la casa, ustedes han podido, libros de su tema, digo, ustedes lo que han podido hacer es consultar fuentes en internet. Muchos me han consultado y yo les he enviado incluso
material que he revisado y encontrado en internet. Entonces, ustedes lo que han encontrado de forma inicial, esta búsqueda previa, es lo que van a colocar aquí de acuerdo a la norma, ¿verdad? Ayer yo les envié una serie de documentos y está incluso en plataforma también. Están en la unidad 3, lo vamos a revisar. Les envié una serie de documentos para apoyar este trabajo. Y entre ellos está un resumen de la norma APA. Entonces, recuerden que ¿qué implica esto? Implica buscar, implica recopilar, implica seleccionar de lo recopilado y procesar esa información, procesar, sistematizar esa información. Cuando usted procesa y sistematiza, ya selecciona ahí determinadas partes de textos, de documentos muy importantes que usted va a citar. En este caso, las citas que corresponderían, en el lugar que corresponderían, ¿verdad? En el planteamiento del problema y en la situación problemática. De acuerdo al modelo con el que estamos trabajando, ¿sí? Vendrían ahí. Eso aclara la duda sobre la norma APA. Hola. Lo que me estaban preguntando. Sí, Listen. Ya. Gracias. O sea, si lo tienen que usar, lo van a usar en el planteamiento del problema y en la situación problemática. Déjenme ver que hay un micrófono por aquí que está. No sé si es este, puede ser. Ya, entonces, por ejemplo, aquí, a ver, miren. Ustedes tienen, vamos a entrar un momentito aquí al WhatsApp para que vean. Vamos a entrar al WhatsApp y vamos a entrar a la plataforma. Aquí en el WhatsApp, ustedes tienen, después de la clase pasada, ¿verdad? Después de la clase pasada, ustedes tienen los materiales que necesitan. Aquí está con respecto a lo que quedamos de la evaluación. Aquí tienen, miren, aquí está el documento de las normas APAS. Aquí está el documento de la proyección, que es la segunda parte del parcial, que es mi proyección, o sea, la proyección suya de su artículo. Aquí está el documento de objetivos, por si acaso necesitan apoyo. El ejemplo del avance y la visión del avance, que es lo último que hemos visto, lo primero que hemos visto ahora, ¿verdad? Y todo está en la unidad 3, ¿verdad? Propósitos, principios y aplicabilidad de la investigación documental. En esa unidad está el material y ahí yo voy a colocar también las dos tareas del parcial. Esto es lo que tienen que tener claro para que no haya dudas en este sentido. Este material lo tienen aquí lo tienen en el grupo. Ahora, además de eso, ustedes tienen aquí en la plataforma lo mismo, ¿verdad? Lo mismo en la unidad 3. Aquí están los materiales de apoyo. Miren. El perfil de la investigación con que estamos trabajando, 2 presentaciones que corresponden a esta unidad y los materiales de apoyo. Miren, ¿ven? Los 5 materiales de apoyo. Igual, la visión del avance, que es lo primero que hemos visto, el ejemplo del perfil, el documento sobre objetivos, que lo guardan además porque eso les va a servir todo el tiempo, las normas de referencia para citas textuales y para también redactar la bibliografía y la proyección estructura del artículo de revisión, que sería la segunda parte. El 1 y el 5 son las estructuras para realizar el parcial. Bien, aquí pueden descargar la carpeta completa y tienen entonces todos los materiales. Ustedes cuentan ya con todo para poder hacer el perfil. Perdón, sí, el perfil, el parcial en sus 2 dimensiones, en la dimensión perfil y en la dimensión de la proyección del artículo de revisión. Ahora,
el ejemplo del avance del perfil. Esta sería la estructura. De todas maneras, yo le voy a dar una estructura en blanco, ¿verdad? Nada más con los elementos para que ustedes hagan el parcial ahí. Se suban sobre eso y mantengan el tipo de letra. ¿Ya? Que va a decir igual, investigar el grupo y el nombre y apellido de la persona. Entonces, miremos aquí. Recuerden, en esta estructura del perfil, ustedes tienen los elementos que hemos avanzado, el tema, el planteamiento del problema con sus elementos fundamentales, que aquí es posible que necesiten hacer alguna cita en la medida en que ustedes el tema lo requiera, y ahí lo harían utilizando, ¿verdad? Este resumen, seguían por el resumen en cómo hacerlo, aunque ustedes ya lo dominan de expresión oral y escrita. Después nuestra situación problemática con este elemento introductorio de la pregunta. Aquí en este ejemplo tiene lo que hicimos, creo que es de Alodia, ¿no? Este tema de la adicción de niños a las nuevas tecnologías. Hola, ¿Alodia está ahí? Creo que es de ella. Los objetivos con el objetivo general, ¿verdad? Con esa estructura que habíamos visto, de verbo infinitivo, que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y para qué. Fíjense que hay dos ejemplos, el ejemplo de la adicción a las nuevas tecnologías y un ejemplo sobre los mataderos, los objetivos específicos. La delimitación, que es muy sencilla, tiene una cierta complejidad solo, la sustantiva y científica, lo vimos, ustedes pueden guiarse además por aquí. Y la justificación en sus 5 dimensiones, que es lo que es un poquitito más complejo, pero si ustedes con la clase que vimos, más la revisión de este ejemplo, lo pueden hacer perfectamente adaptándolo a su tema. Y con eso terminaría, tenemos aquí la justificación individual, con la individual terminaría la justificación de la investigación, y por último, entonces aquí tendríamos que plantear la bibliografía. Esa va a ser la estructura que ustedes van a tener como documento en blanco en plataforma a partir del lunes a las 12 de la noche para que ustedes la bajen y después la vuelvan a subir. Yo sí les pido, por favor, usen el modelo este, que es el que va a estar ahí, y no me hagan otra cosa, ni me pongan el documento grandísimo de la investigación con carátula y todo eso. Solo esto. Fíjense que dice investigación 1, primera evaluación parcial, ¿verdad? Dicen, el examen es solo eso, ¿no ve? Y usted dijo otro documento donde decía tema, introducción. Esta es la parte 1, mira, como aparece aquí. Esta es la parte 1, ¿ves? Esta es la parte 1. Ah, otra cosa. No usen, cuando vayan a hacer el parcial, usen el que va a estar en plataforma, en la tarea. No usen estos ejemplos, ¿verdad? Para que no haya confusión, porque después alguien me deja un pedazo de esto, yo sé cómo son las cosas. Usen estos ejemplos, no usen estos ejemplos. Si quieren, tienen los dos abiertos, y si van entonces a tomar de aquí, como hemos dicho, ¿verdad? Las introducciones y demás, como en este caso, por ejemplo, ¿ven? Esto que está en verdecito, si lo van a tomar, tienen los dos documentos abiertos, copian y lo pasan para el otro. Pero no lo hagan encima de este, o si lo van a hacer encima de este, tengan en cuenta que hay algunos detallitos que faltan todavía aquí. Bien, entonces, eso sería el primero. ¿Alguna duda con este? Sí, Lisan, yo tengo una pregunta. Dime, Bianca. En la parte de la bibliografía, solo hay que poner por situación problemática y los objetivos generales, creo. Solo para eso hay que usar las normas APA. O en sí en toda nuestra investigación. A ver. En cualquier texto que uno escriba, cualquier texto académico que uno escriba, cuando uno cita, ¿verdad? Palabras de otras personas, de otros autores,
dice como dice tal persona o tal persona dice y entonces tú incorporas la cita completa, usted tiene que poner las fuentes, ¿verdad? Igual, si usted habla, ¿cuál es tu tema, por ejemplo? Biotecnología. Ya, por ejemplo, si tú planteas en tu artículo, que tienes que plantearlo, la definición de biotecnología, esa definición no la hiciste tú, no la inventaste tú, esa definición la tomaste de algún lugar, ¿verdad? Sí. Entonces, eso, cuando tú lo escribas, entonces tú tienes que decir, según la tal cosa, tal cosa, tal cosa, biotecnología es no sé qué, no sé cuánto. Y ahí tú pones cómo corresponde, de acuerdo a la norma APA, de dónde salió esa cita, y eso está en correspondencia con la bibliografía que tú después pones al final. ¿Comprendes? Por ejemplo. Sí, Sí, claro, eso ya lo saben, pero te voy a mostrar el documento que les he dado de apoyo para que recuerden algunos, porque a veces hay algunos que hicieron expresión oral escrita hace más tiempo. Y como no hay exigencia en los trabajos académicos todos de usar las normas, pues se les olvida. Si ya no hay más duda con esta parte, ¿verdad? Que sería el avance del perfil. ¿No hay más dudas aquí para salir de aquí? ¿Hola? Ya, parece que no. Entonces, vamos a las normas. Aquí está. Este es el documento que tienen en plataforma y que ustedes tienen también en el grupo de WhatsApp. Aquí está en resumen todo. Por ejemplo, para ustedes hacer el listado de la bibliografía, aquí tienen. Si es un libro, cómo se coloca, miren los ejemplos, ¿verdad? Y así tiene todo, si es un capítulo de libro, si es un artículo de revista. Y aquí está, por ejemplo, si son documentos en la web, si es una revista electrónica, si son otros documentos, ajá, aquí tienen todo. Así ustedes van a hacer. Entonces, esto es este listadito, así les quedaría el listadito, ¿eh? Un grupo de cosas de autores así citados. Entonces, ahora, si por ejemplo, este Wilinski J, que el libro es del 2000, ¿verdad? Usted va a citar algo que él dijo, entonces aquí lo tiene, ¿verdad? Como hace Wilinski, en este caso 2000, entre aprendizaje, fíjense, aquí tienen una cita, como ustedes aprendieron a hacer, de menos de 40 palabras que va entrecomillada y dentro del cuerpo del texto que usted va a trabajar. Ahora, cuando la cita es más larga, como aprendieron a hacer, que tiene más de 40 palabras, no se entrecomilla, pero usted tiene que señalarla, destacarla de su texto para que no haya confusión y no se considere que es plagio, ¿verdad? Usted mantiene acá, en el final del párrafo, usted mantiene la sangría, ¿verdad? La justificación por el final del párrafo, pero aquí usted hace una sangría, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Fíjense, hay una, dos, prácticamente dos letras para destacar y también el tamaño de letra es menor. Porque en este caso se citó todo lo que dijo el autor, pero además se hace sin comillas. ¿Por qué? Porque ya no hace falta destacar que no son palabras suyas, porque al estar estructurado de esta forma, se aclara que no son palabras suyas. A diferencia de la cita de menos 40 palabras, aquí la tienen, que puede confundirse, si no está entrecomillada, puede confundirse con su texto, ¿verdad? Por eso se pone, fíjense aquí, si tenemos en cuenta, voy a leerla, la distinción que hace Maldonado en 1998 entre aprendizajes básicos y aprendizajes especializados, los primeros se consideran, y aquí viene la cita, por eso la pone entre comillas, determinante causal último del comportamiento cotidiano de cualquier individuo. Y aquí te pone la página de donde viene. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo busco el libro de Maldonado, publicado en 1998, que está en tu bibliografía, entonces, y busco la página 13, ahí voy a encontrar esta cita. Aquí tienen esencialmente lo que necesitan para el trabajo en el perfil, si es que van a hacer citas en el planteamiento del problema y en la situación problemática, y para después cuando tengan que ya hacer la redacción
del artículo, que espero que en ese momento ya estemos en clases presenciales. ¿Alguna duda con esto? Dicen como si, como usted dice, si es que nosotros hacemos cita, si es que no hacemos la cita, ¿tiene algún punto menos o sí necesitamos tener No. La cita biografía sí en el es, perfil? no, sí es necesaria, mi cielo. Pero yo creo que es necesario porque como el artículo de ustedes es de revisión y ustedes están trabajando, por ejemplo, ¿quién me está preguntando? ¿Quién me está Yanine, preguntando? Yanine, ¿cuál es tu tema? el acoso callejero hacia la mujer en la ciudad de Ya. Santa Tú Cruz, tienes que Brasil. definir qué cosa es acoso callejero. Ahora lo vamos a ver. Sí, ¿Y de dónde tú te la vas a inventar la definición de acoso callejero? Tú tienes que sacarla de algún lado. sí, me había olvidado esa parte, gracias. Entonces, sí o sí, todo el mundo tiene que hacer cita porque tiene que definir términos. Además, esos términos son después el marco teórico conceptual de tu artículo, ¿verdad? O sea, toda la información que es la base para todo lo que tú estás planteando. Voy a salir entonces de aquí, de este documento. No hay dudas, ¿verdad? Aquí está todo lo que necesitan para apoyarse, para recordar cómo se hacen las cosas. Ahora, vamos entonces a la estructura del artículo. Si no hay ya nada más aquí. Aquí está. Esta es la segunda parte, para que alguien que me decía, ¿quién me preguntaba? Usted dice que hay 2 trabajos, profe, ¿quién me preguntaba eso? Bueno, esta es la parte 2, ¿verdad? ¿Qué cosa es? Fíjense, por eso se lo he señalado en rojo, la proyección de la estructura del artículo de revisión. Esto es, ¿cómo va a ser mi artículo de revisión? Y no hay que escribir mucho, es escribir esto tal y como está así. Ustedes pueden cambiar y escribir como está así. No hay que escribir aquí mucho, ¿verdad? Primero mi título. Esto no lo tienen que colocar. Esto es solo para guiarse, ¿verdad? Esto es solo para guiarse, ¿verdad? Mi título. En este caso, tomamos este de los mataderos, ¿no? Impacto ambiental de los mataderos. Introducción. Ahí que tengo que poner. Esto es lo más larguito. ¿De qué trata el artículo? ¿Por qué se ha realizado este artículo? ¿Verdad? Ah, se realizó porque es un tema que motiva al investigador por esto, por esto y por esto, y sobre todo porque el público dirigido al que va, el público objetivo al que va dirigido el artículo desconoce sobre este tema y ya llegamos en el para qué, y por lo tanto se está haciendo la investigación para escribir este artículo y resolver ese problema de desconocimiento que tienen las personas. Para esta investigación hemos consultado y ahí un poco habla de los principales documentos que usted ha consultado. Y después va a hablar de la estructura del artículo, un poco las partes y los contenidos, ¿verdad? Además de esta introducción, el artículo va a tener un desarrollo y ese desarrollo, ¿verdad? Está hecho y esto todo el mundo lo mantiene en 3 partes, 3 partes, o sea, 3 epígrafes o 3 subtítulos. Por ejemplo, la muchacha del acoso, ¿estás ahí? Sí, dicen. Ya, por ejemplo, mira, aquí la primera parte del desarrollo, ¿qué dice? ¿Qué es impacto ambiental? Ajá, ¿y tú qué tienes que poner ahí? ¿Qué es acoso callejero? Y tienes que definir lo que es acoso callejero. Y tienes que definir ahí el concepto de acoso callejero a partir de toda una serie de instituciones mundiales, pero también lo que considera acoso callejero la legislación boliviana, si es que existe dentro de la legislación boliviana, y definir esto. ¿Por qué? Porque tú estás hablando de un fenómeno de la ciudad de Santa Cruz. Entonces, dentro del marco legal boliviano, ¿existe esto? ¿Existe? ¿Se considera que qué cosa es acoso callejero? ¿Se considera el acoso callejero o no? Ahí va todo esto, ¿verdad? Todo lo que gira alrededor de la definición de tu tema fundamental. Después, por ejemplo, ¿cómo se manifiesta el acoso callejero en este caso? ¿Verdad?
Y ahí puedes poner cómo se manifiesta el acoso callejero y puedes poner además en Santa Cruz de la Sierra. Para entonces hablar de cómo se manifiesta en Santa Cruz de la Sierra el acoso callejero. Y al final puedes hablar de los efectos, ¿verdad?, negativos que produce el acoso callejero en las personas que son víctimas de él. Ahí tienes las tres partes, ¿verdad? Y tus conclusiones, ¿verdad? Pueden girar, fíjense, aquí dice, en el caso de los mataderos, contribuir a la toma de conciencia, ¿verdad? Entonces, tus conclusiones pueden ir dirigidas a ese sentido, a contribuir a la toma de conciencia de muchas personas que practican esto, ¿verdad?, que lo hacen conscientemente o inconscientemente, tomar conciencia del daño, ¿verdad?, que produce en las mujeres que son víctimas de él, ¿verdad?, porque es además un tipo de violencia, un tipo de agresión, y por lo tanto la necesidad de erradicar, ¿verdad?, esto de nuestros comportamientos, sobre todo de los comportamientos de los hombres, ¿no? Y así sería entonces con el ejemplo tuyo, y aquí tienen un ejemplo que es el de los mataderos para que tengan claro qué es lo que tienen que colocar en su proyección de la estructura del artículo de revisión. ¿Algo más? ¿Alguna duda sobre esto? Y este sería el segundo trabajo. Entonces, en la unidad 3 va a haber el documento, la tarea del parcial, y esa tarea del parcial va a tener dos. Una sería el avance del perfil y la otra sería este documento. Ahí ya nosotros tendríamos desde el primer parcial un avance del perfil considerable y por otro lado la visión de cómo va a ser su artículo de revisión, que es el examen final junto con el perfil terminado. Muy bien. ¿Alguna duda? Nos quedan 10 minutos. ¿Alguna duda con respecto a lo que hemos visto? ¿Sí? En la parte de desarrollo es donde más entrarían las citas, ¿cierto? Sí, pero no ahora, ¿no? En el futuro. Chicos, ustedes no tienen que hacer el artículo ahora. Lo único que tienen que hacer es esto. Es una proyección de la estructura. Mi título, ¿de qué trata todo esto así? Es cumplir esto que está aquí. ¿Verdad? Las tres partes, ¿cómo se van a llamar mis tres partes? ¿Qué va a venir aquí? ¿Qué va a venir acá? ¿Qué va a venir aquí? ¿Y qué va a venir en las conclusiones? Es proyección, es decirme a mí cómo ustedes ven el artículo. No es el artículo. ¿Se entiende? Sí, Lisen. Listen, entonces este documento es antes del artículo. Claro, esto es una proyección. Miren lo que dice aquí, se lo puse en rojo no por gusto. Chicas, proyección de la estructura del artículo de revisión. Es solo la idea que usted tiene, ¿verdad? ¿Qué va a poner en la introducción? ¿Qué va a poner en el desarrollo? ¿Y cuáles son las partes de su desarrollo? Las tres partes, ¿qué títulos van a tener? ¿Qué subtítulos van a tener? Es eso, un acercamiento, una idea de cómo va a ser su artículo. Es como el esqueleto, ¿verdad?, del artículo. Dime. Dime, mi cielo. No escucho. El internet fluctúa así. En el desarrollo solo hay que plantearnos las preguntas o igual responderlas. ¿Qué preguntas? Las tres partes, eso. Sí, claro, tú vas a poner las tres partes que tú consideras en tu artículo. Aquí lo he hecho en tres preguntas, pero tú puede ser que no sea en forma de pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el tema tuyo? ¿Es el del acoso? ¿Cuál es tu tema? Sí, es la cosa era. Ya, en este caso, sí, ¿no? Que es impacto ambiental, pero no necesariamente tiene que ser en forma de pregunta, ¿verdad? Puede no tener pregunta. En este caso, sí. O en el caso tuyo también, que es acoso callejero. O puedes no ponerlo en forma de pregunta, puedes poner así. Puedes, tu primer epígrafe puede ser así: el acoso callejero, definiciones del mismo
realizadas por organismos internacionales y organizaciones bolivianas, por ejemplo. ¿Eh? Ese podría ser la primera parte. Y no lleva para nada signo de interrogación. No es una pregunta, ¿verdad? Y si mantenemos, ¿cuál podría ser un segundo epígrafe? ¿Cómo se manifiesta el acoso callejero en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra? En este caso, podemos quitar el cómo y poner formas en las cuales se manifiesta el acoso callejero. Ya tengo aquí mi segundo. Entonces, efectos negativos que produce el acoso callejero en las mujeres víctimas de... ¿Ves, Janine? Que no es necesario que tenga signos de interrogación. Ahí tienen un ejemplo con lo tuyo de posibles partes, ¿verdad? ¿Está claro, Janine? ¿Se ve? ¿Hola? Sí, licenciada. Sí, se ve. Perfecto. Gracias. Y para todos sí, el ejemplo les sirve. No tiene que ser pregunta. Lo que tiene que ser es un epígrafe, ¿verdad? Es un subtítulo que aclare de qué va a tratar esa parte. Ya yo sé que aquí yo voy a definir el acoso callejero de acuerdo a lo que cómo se define mundialmente por las organizaciones competentes y cómo se define en Bolivia, también por organizaciones competentes o instituciones del Estado. Y por, incluso lo podemos decir, organizaciones, por instituciones del Estado boliviano y otras organizaciones, por ejemplo. ¿Ah? Entonces ya yo sé que yo voy a definir qué es acoso callejero de acuerdo a organismos internacionales y instituciones del Estado boliviano y otras organizaciones. Aquí puedo poner coma incluso, quitar esta ahí, para no tener dos sí. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Ese sería el primer epígrafe. Entonces lo defino, después voy a explicar las formas en que se manifiesta y después los efectos negativos que producen las mujeres que son víctimas de él. ¿Ya? Ahí yo tendría las tres partes. Y lo que tengo que poner es un poquito, fíjense que es una oracióncita nomás, que es lo que va aquí, ¿verdad? En este caso, explicará lo que es acoso callejero desde las perspectivas de organismos internacionales, ¿verdad? Instituciones del Estado boliviano y otras instituciones. Ya, es lo único que tengo que poner para que quede claro el contenido de cada parte. Fíjense, una sola oración. En el ejemplo de los mataderos, una sola oración. ¿Qué es un matadero y cómo funciona? Describe lo que es un matadero, sus tipos, su funcionamiento y objetivo. Listo, eso es lo que va ahí. No tengo que desarrollar nada, solo
plantearlo, porque es una proyección. Es la idea que usted tiene de su artículo. Hago mis conclusiones, un poco es el objetivo, ¿verdad?, del artículo, qué cosa yo quiero que la gente salga pensando. Y por último, la bibliografía, que no es más que la misma que ustedes hicieron en el documento del avance del perfil. ¿Alguna Y duda? le dicen una pregunta más. Dime. En la parte de introducción, entonces no hay que desarrollar nada, simplemente tal como está esa descripción, ¿no? Exacto. Tienes que desarrollar lo que dice aquí. ¿De qué trata el artículo? ¿Por qué realizaste el artículo? ¿Para qué lo has realizado? ¿Qué fuentes has consultado? ¿Y cómo está estructurado el artículo? Un poco hablar de esto. Ah, o sea, lo tengo que desarrollar. Sí, pero desarrollar esto que está aquí nada más. No la introducción como sería, ¿no? Ah, ya. Algo más Este preciso. artículo, muy preciso. Eso es la cosa. Precisión y claridad, ¿verdad? Este artículo trata de esto. Se ha realizado por tal cosa. Se ha realizado para esto, ¿verdad? Y se han consultado tales fuentes y está estructurado de esta forma. Muy preciso. No quiere decir que sea uno. ¿Por qué se ha realizado el artículo? No, no quiere decir. Es una redacción, ¿verdad?, con varios párrafos, muy corta. Yo pienso que no tenga más de 3 párrafos, en que usted explique muy esencialmente estas cosas. ¿Está bien? Nos queda menos de un minuto. Nos conectamos otra vez. No pienso que usemos mucho tiempo, pero bueno, nos conectamos otra vez, por favor, para ver ya cualquier dudita que quede. Pero, y ya entonces terminar. Porque sé que se nos va a cortar en cualquier momento.